Buenas tardes, estimados directivos y docentes de instituciones educativas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Julia Portilla, soy parte del equipo de la Coordinación de Liderazgo Directivo de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar y los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar denominado Prácticas Restaurativas, Herramientas para la Gestión de Conflictos. De antemano, muchas gracias por conectarse a este espacio formativo. Reciban un afectuoso saludo del director de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, Gonzalo Escalante Barrantes. Y para iniciar me gustaría comentarles que el principal objetivo de este evento es brindar herramientas que les permitan al directivo actuar oportunamente ante situaciones de violencia escolar desde un enfoque reparador. Es por ello que en el desarrollo de este espacio se compartirán estrategias que en los comentarios anclados de esta transmisión tienen 3 enlaces. El primero es para completar el registro de asistencia. El segundo es un formulario de consultas donde ustedes podrán ingresar sus preguntas de acuerdo con cada tema que desarrollarán nuestros ponentes. Y finalmente, el de la encuesta de satisfacción. También los animo a compartir el enlace de esta transmisión con todos sus colegas y comunidades educativas a través de las redes sociales u otros canales de comunicación. Bien, dicho esto, hoy se abordará un tema de gran importancia y para ello les comentaré cómo estará distribuido el webinar y quiénes nos acompañarán en cada bloque. Iniciaremos con el bloque 1 a cargo de Ofelia Malqui Briceño, especialista de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento, quien desarrollará la exposición denominada Prácticas Restaurativas, Herramientas para la Gestión de Conflictos. En el bloque 2 se compartirá la experiencia en liderazgo escolar denominada Uso de Herramientas Restaurativas para la Gestión de la Convivencia, que estará a cargo de Jenny Campos Sempertegui, coordinadora psicopedagógica del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca. Y finalmente, en el bloque 3, se resolverán las preguntas planteadas por el público. Por esta razón, les resaltamos que si tienen preguntas o comentarios, pueden ingresarlos en el segundo enlace que se encuentra anclado ya en los comentarios de esta transmisión, a fin de que los especialistas puedan resolver sus dudas en el bloque final. Les comento que este webinar también está siendo transmitido desde el Facebook de la plataforma de Perú Educa, así como desde el Facebook del Ministerio de Educación. Por lo tanto, enviamos un gran saludo a todas las personas que se han conectado desde diversas partes del Perú. Ahora sí, vamos a iniciar con el primer bloque, prácticas restaurativas, herramientas para la gestión de conflictos, por lo que daré pase a Ofelia Malqui Briceño, especialista de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Julia, por esta presentación. Efectivamente, esta es la segunda parte del todo este eje temático que ha sido iniciado el mes pasado sobre prácticas restaurativas. Yo voy a empezar a compartir mientras les voy haciendo una breve recapitulación de lo que significó la primera parte. Las prácticas restaurativas en realidad es bastante exhaustivo, largo, pero por cuestiones de transmisión lo estamos haciendo de la manera más breve y concreta. La primera parte que se ha desarrollado anteriormente fue justamente el abordaje de las herramientas que tienen como objetivo formar comunidad, construir vínculos de confianza, que es la base para toda formación educativa en nuestro ámbito escolar. Y esta segunda parte ya son herramientas justamente para la prevención o para la atención de los conflictos en
en grupo, en los estudiantes, ¿no? Eso es lo bonito de las prácticas restaurativas, a diferencia de otras experiencias de regulación de las conductas o de la gestión de los conflictos. Lo bonito de las prácticas es que cuenta con herramientas para consolidar, construir comunidades, construir vínculos de confianza y por otro lado herramientas bastante secuenciadas y útiles que te permiten ya abordar cuando surgen los conflictos. Esta es justamente responde a esta segunda parte, cuyo objetivo es justamente conocer, comprender, ¿no?, el enfoque y las herramientas de las prácticas restaurativas que van a, en este caso, promover la reflexión autónoma de los conflictos como parte de la convivencia escolar. Ya en la primera experiencia les comentábamos que como dirección que acompaña el fortalecimiento de capacidades en los colegios de alto rendimiento, justamente uno de sus puntos importantes es promover la autonomía en los estudiantes. Y por eso vimos muy útil la aplicación del enfoque de las prácticas restaurativas, que los que han participado en el primer taller seguramente ya lo deben tener mucho más claro. Esta precisión sí es importante, ¿no? Las prácticas son en realidad toda una ciencia social que estudia cómo generar este capital social, que es lo que justamente yo les decía, este fortalecimiento de vínculos de una comunidad, la construcción de confianza entre ellos, el sentido de pertenencia a un grupo, que es lo que muy poco se conoce como parte de la práctica de tutoría, ¿no?, que es una disciplina bastante importante en el plan de estudios. Por eso dice, te ayuda a generar capital social y alcanzar una disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativos. Para eso, las prácticas restaurativas cuenta con 3 principios básicos que lo hemos trabajado en el taller 1, pero esta vez es importante porque es base para ambas líneas, tanto para herramientas que forman comunidad como las herramientas que van a abordar un conflicto, ¿no? El proceso justo, que ya lo hemos conversado la vez pasada, que busca justamente asegurar de cómo el conjunto de personas que laboran en una institución involucran a los actores en las decisiones que les afectan, ¿no? Esto es decir, si es que tú eres un director y estás planificando una actividad que tiene que ver con el colectivo de estudiantes o que tiene que ver de repente con un aspecto que a ellos sí les compete, por decir, la convivencia, una actividad de aniversario, una actividad que tiene que ver con su presentación de ellos, son acciones que les afectan a ellos como estudiantes. Por tanto, es importante cómo los involucras a ellos en estas reuniones para pedir su opinión, para tomar decisiones de manera conjunta, ¿no? Porque los individuos tienen mayor probabilidad de confiar y cooperar, sobre todo cooperar libremente con los sistemas, ya sean que ganen o pierdan, cuando se les hace partícipes a ellos, ¿no? Esto lo hemos validado justamente en el trabajo con los COAR y en experiencias anteriores, ¿no? Otro principio importante que ya lo he adelantado hace un momento es el capital social, ¿no? Que es lo que justamente les relataba, es esas conexiones entre los individuos, la confianza, el cómo nos ponemos de acuerdo en lo que queremos buscar como grupo.
Para eso es responsabilidad del colegio, y lo hemos visto nosotros desde tutoría, estrategias que ayuden a construir esto, lo que nosotros le llamamos el fortalecimiento del colectivo. ¿Por qué? Porque hemos constatado varias veces que cuanto más se conocen los estudiantes, disminuye el trato inadecuado entre ellos, disminuye la violencia, ¿no? Por eso es que nuestra intervención en los COAR nos permitimos sostener este tipo de actividades, una variedad de actividades que se hacen justamente para consolidar ese colectivo entre los estudiantes. Y un tercer principio ya tiene que ver con el rol del adulto que ingresa al espacio educativo, ¿no? En donde esté, puede ser el aula, puede ser la residencia o cualquier espacio en el COAR. Lo que en las prácticas restaurativas le llaman el control y apoyo. Es decir, cómo desde mi responsabilidad como adulto, así como al conducir al grupo, así como yo puedo poner límites cuando surjan situaciones, límites que deben ser inmediatos, ¿no? En cuanto surja cualquier alteración a la convivencia, también tengo que ser capaz de imprimir y demostrar, de reconocer el apoyo, llámese reforzamiento positivo, reconocimiento en ellos, ¿no? De todos los comportamientos deseables que encontramos, ¿no? Yo sé que en teoría se habla mucho de esto y existe mucha literatura. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo aseguramos que empecemos con estrategias pequeñas para que los docentes de una comunidad educativa logren tener este manejo, ¿no? Entonces, primer principio es el proceso justo, cómo incluimos a los estudiantes en aquellas decisiones que a ellos les afectan, ¿no? El segundo es cómo fortalecemos el capital social, es decir, fortalecemos el colectivo entre ellos, los lazos de confianza, que ayuda a prevenir situaciones de violencia considerablemente. Y lo otro es el tercero, que es el rol que cumple el adulto para que al momento de conducir ejerza este tipo de control, ¿no es cierto?, pero también el apoyo respectivo. Por eso es que siempre hay una frase que repetimos en el modelo COAR, que es: no se quiere ni se valora aquello que no se conoce. Nos vamos a ir entonces a las herramientas, propiamente a las herramientas, habiendo aclarado esta base del enfoque, esta base teórica, que lo hemos comentado muy brevemente, pero que al final de la exposición también vamos a mostrar un video de cómo se visualiza en un espacio educativo cuando existen la vivencia, digamos, de estos principios que hemos mencionado. Nos vamos a la parte de herramientas, ya lo hemos dicho en el taller primero. Existen desde las prácticas propiamente dicho, 2, hasta 3 podríamos decir, ¿no? Es las declaraciones afectivas, que es esta forma de comunicarnos con ellos como a ti te gustaría que te traten, ¿no? En una medida, en un trato horizontal, en un trato cálido, de respeto. Aún así, tú tengas que ser firme, tiene que ser con respeto. Y, por supuesto, la escucha activa, ¿no? Que es parte del diálogo que va a marcar en las herramientas que ahora vamos a describir. Estas declaraciones son parte del cotidiano y que forma parte de la convivencia. Y eso, yo sé que tú, directora, me puedes decir: sí, pero no todos mis maestros de repente tienen ese trato. Lo sabemos, pero justamente nuestro rol como gestores está en eso, ¿no? Cómo vamos poco a poco acompañando a los docentes en ir construyendo una forma de diálogo en la que yo me sienta bien y los estudiantes se sientan bien.
Y las siguientes estrategias que ya hemos compartido también en el taller primero son los círculos proactivos, que es una herramienta que en el COAR está sirviendo muchísimo, también sirve en otros espacios, justamente para construir este capital social, que es para prevenir que situaciones de ofensas, de daño entre ellos, ¿no? ¿Cuáles serían entonces estas herramientas ya propiamente dicho que forman parte de este taller que es para gestionar los conflictos? La primera de ellas son las reuniones restaurativas, que como su propio nombre lo dice, a través de una reunión buscamos que se restaure algo. Para tú restaurar algo, tienes que tener claro cuál es el daño que se ha provocado. Por tanto, sigues una secuencia de pasos para asegurar que entre los estudiantes puedan construir un diálogo que con confianza y apertura y desprendimiento puedan decir lo que ha sucedido del hecho. Por eso es que lo bonito del enfoque, nuevamente lo repito, es que ayuda a promover la autonomía en los estudiantes, ¿no? Y responde justamente a lo que se quiere como modelo. Otro tipo de reuniones restaurativas son las formales, que ya seguramente ustedes lo han leído por Google porque hay información. Son reuniones mucho más extensas en el tiempo, un poquito más complejas, y obviamente requiere de mayor manejo, y además participan entre 15, 20, 25 personas, ¿no? Esta estrategia sí no la estamos implementando en el modelo CORE justamente porque requiere de mayor especialización, ¿no? Pero lo quería mencionar porque es parte de las herramientas de las prácticas restaurativas. La tercera herramienta que se plantea acá es el círculo de diálogo, o lo que otros conocen el círculo restaurativo, que se caracteriza justamente que es para reparar el daño, pero en un grupo. A diferencia de la reunión restaurativa, en este caso se trata de restaurar justamente el clima, restaurar la convivencia, restaurar los niveles de confianza entre un grupo de estudiantes. En este caso solamente se usa cuando el conflicto ha impactado en el grupo. Las reuniones restaurativas. Empecemos por esta primera estrategia, ¿no? Se aplica para gestionar conflictos o conductas inadecuadas entre dos personas, un ofendido y un ofensor. A veces pueden ser 3, a veces 4, ¿no? O en una falta a los acuerdos, o en un incumplimiento de responsabilidades personales por parte de un estudiante, ¿no? Y para hacer uso de esto, se hace uso de las preguntas claves. Son preguntas que forman parte de las prácticas restaurativas, que se les conoce como preguntas restaurativas. Ahora lo vamos a conocer. Luego, los estudiantes en esta reunión restaurativa reflexionan sobre el incidente, sobre el hecho sucedido, expresando sentimientos, expresando lo que ha sucedido y cómo ha sido el impacto en el entorno, ¿no es cierto?, de su comportamiento, justamente para que asuman su responsabilidad para reparar aquel daño que se ha provocado. Entonces, así como lo dijimos en el primer taller, esa es la diferencia entre una práctica que gestiona el conflicto de manera punitiva y otra que favorece desde el lado restaurativo, ¿no? Es decir, que ayuda a que los mismos estudiantes reconozcan lo suyo y asuman la responsabilidad que
que tienen sobre sobre sus comportamientos. Por supuesto que como resultado de esta reunión se define concertadamente la medida socioeducativa, ¿no? Que hay que asumirse. Todo acto que se ha cometido hay una responsabilidad de la cual yo tengo que hacerme cargo. Y por supuesto que estas reuniones no es que se terminan en el instante, sino es que tiene un seguimiento. Son estudiantes adolescentes que están aprendiendo y por tanto requieren de un seguimiento. ¿Cuáles son aquellas preguntas que usamos en estas reuniones restaurativas? Como vemos en la pantalla, son dos grupitos de preguntas, una que es dirigida al ofensor, y me voy a detener a explicar, porque esto tiene todo un significado que está detrás de cada pregunta, ¿no? Y tiene un componente emocional, tiene un componente incluso reparador, reflexivo. Cuando dices qué pasó, obviamente estás preguntando que alguien te relate el hecho. Pero no les estamos preguntando por qué. Y hay una diferencia entre preguntar qué pasó María, a decir por qué lo hiciste María. No solamente es diferencia por tono, sino tiene que ver con la intención. En este caso, si yo le digo por qué, yo ya he tomado una decisión y la estoy juzgando. Sin embargo, cuando digo ¿qué pasó? Le estoy invitando a que relate lo sucedido. ¿En qué estabas pensando cuando eso sucedió? Va a permitir que la estudiante ofensora traslade mentalmente su escenario mental al pasado, y eso no solamente le ayuda a ordenar los hechos, sino lo más importante es que en ese instante la emoción empieza a bajar, ¿no? Si la estudiante está cargada, o está triste, o está ofendida, o está molesta, o está con miedo o con temor, el hecho de recordar y relatar va a ir soltando, y tú los vas viendo porque van respirando, ¿no? Y van soltando. ¿En qué estabas pensando? Y ahora lo vamos a ver luego en un ejemplo. ¿Qué has pensado desde el incidente? Lo mismo, ¿no? Y eso es muy importante, porque a veces el adulto aplica la pregunta pensando que sobre una preposición, una idea previa que yo a veces como adulta puedo adelantarme pensando cuáles han sido las razones por las que hizo. Y a veces es una intención inadecuada. Y cuando escuchas al estudiante, de repente ha sido por otra cosa que tú no te habías imaginado. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿quién ha sido afectado? Pregunta clave, importantísima. No se imaginan esto cómo ayuda a los estudiantes, porque como decía en un libro que estuve leyendo, no recuerdo el nombre, de cómo los adolescentes a veces ganados por el impulso realizan una acción, pero casi nunca tienen lectura de a quiénes, además de la que yo miré, a quiénes y qué ha afectado en el entorno. Y eso les ayuda progresivamente a que los estudiantes también generen una actitud más empática, ¿no? con las personas. ¿Y qué piensas que debes de hacer? ¡Prum! Los aterrizas en la realidad. Mira, aquí hay una responsabilidad sin que tú se lo digas, porque aquí quiero insistir en esto. Cuando aplicamos estas preguntas, yo me transformo, me convierto en mediadora.
pero no estoy resolviendo. Lo que estoy haciendo es facilitar en que una y otra se escuche. Estoy facilitando que una y otra tenga voz. Eso siempre lo dice, por ejemplo, Jan Smith, que es el responsable aquí en Perú de formar en prácticas restaurativas, ¿no? Siempre decía él eso, ¿no? ¿Cómo le damos voz a cada uno de los estudiantes? Si bien ha sido ofensor, pero también al ofendido, o al ofendido, pero también al ofensor. Creo que son preguntas claves y hay un matiz respecto al ofendido, ¿no? Bueno, la primera se repite, pero la diferencia con el ofendido son muy bonitas la segunda, la tercera y la cuarta, que son distintas a la de ofensor, ¿no? ¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado? ¿No? Ella como ofendida. Ubíquense ustedes en cualquier actividad donde hayan sido ofendidos y se van a dar cuenta que hay una respuesta importante que decir, que escuchar de la ofendida, porque recuerden que en un conflicto la ofendida puede ser de diferentes maneras y de diferente amplitud, dependiendo del daño que se ha provocado. Una cosa es que alguien simplemente de repente le garabatearon su cuaderno, o a otros de repente le rompieron la blusa, ¿no? El impacto es distinto. ¿Qué impacto ha tenido este incidente en ti? Esto es una pregunta que, por la experiencia, personalmente, que lo he estado haciendo desde el 2015 en colegios estatales, he visto que tiene un impacto considerable esta pregunta, ¿no? Porque te remite a la emoción, te remite a lo que estás sintiendo en ese instante, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en ti este incidente en ti? Y por supuesto que los adolescentes, algunos van a quebrarse, ¿no? O simplemente su respuesta sale, te das cuenta, clarito, sale desde su emoción, desde sus sentimientos, desde su corazón, ¿por qué no decirlo? Y eso genera un impacto entre la ofendida, va a generar ese impacto ante el ofensor, porque el ofensor que está escuchando es el momento donde se conmueve. Por eso es bien importante el momento que tú planteas esta pregunta, en donde estés, ya sea si lo haces a nivel de una reunión con 2 personas o si lo quiero usar en el grupo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Es lo mismo, ¿no? Empiezan a expresar y sale la afectación que ha tenido, y imagínense, tú puedes escuchar a un adolescente que puede decir, lo más difícil para mí es que ahora mi mamá se va a enterar, ¿no? Mis padres se van a enterar y van a pensar que yo hice esto, ¿no? Y eso los conmueve, pues los choca, ¿no? Y finalmente, ¿qué piensas que tiene que suceder para que las cosas queden bien? Si se dan cuenta, la última pregunta en ambos casos busca recoger las propuestas de ellos. Y es allí donde yo, como mediadora, voy tomando nota y si de acuerdo al daño que se ha identificado, yo veo que lo que están planteando ambos corresponde y ambos lo están diciendo, entonces yo puedo dar el paso al número 2, ¿no? La siguiente fase. Si yo veo, y eso ocurre con estudiantes que primera vez pasan por una reunión, primera y segunda vez los chicos lo viven como, oh, ¿qué pasó? ¿No? Aquí me están dando voz a mí. Se van a dar cuenta que su respuesta es tal cual como tú le preguntas, porque son las primeras veces que están explorando su sentir, explorando lo que han vivido, ¿no? Las siguientes veces, cuando tienen más preguntas, más han vivido, más las reuniones restaurativas, tienen un poquito más de seguridad, ¿no? Y pueden ampliar su respuesta.
Si yo veo que las medidas que ellos están planteando no necesariamente está siendo correspondiente al daño que se ha causado, yo les puedo decir, ¿no? ¿Y te parece a ti, Julio, que esto no solamente quede en la disculpa, porque ha habido un daño, en este caso se rompió tal cosa, ¿no? Y debería de haber una reparación o una sustitución, ¿no? Entonces, ahí es donde los chicos ya se abren, ¿no? Y dicen, sí, ya yo me comprometo, puedo hacer esto, tiene razón, voy a reparar el daño, ¿no? Si es que ha sido un mural que alguien pintó, entonces va a tener que reparar el daño, volver a pintar la pared. Entonces, eso es bien importante conocer, no es solamente aplicar, es saber lo que eso significa, para incluso tener la posibilidad de comprender la reacción, la emoción, las respuestas de los chicos, ¿no? Ustedes saben que aquí los docentes, directores también son algo de psicólogos, tienen que aprender a leer, ¿no? Sus tonos de voz, sus respuestas, su rapidez, el detalle de las respuestas. Los casos que ayudan mucho a ser atendidas con las reuniones restaurativas son, por ejemplo, lo más común que se da en las escuelas públicas, ¿no? Es apodos cotidianos, gestos burlescos, ¿no? Expresión inadecuada con palabras soeces, ¿no? Que a mí me tocó vivir un buen tiempo en una experiencia que estuve con estudiantes de cuarto y quinto año, en una escuela pública que tenía justamente alto índice de violencia. Conflictos no violentos, el pintar paredes, juegos que de manera intencional generan riesgo de lesiones, es decir, es un conjunto de casos que quiero aclarar aquí, son casos que generalmente se dan en el espacio del aula, pero que no necesariamente están siendo abordadas, ¿no? Y eso me lo dicen muchos directores, o sea, en la escuela pública, en EBR, me decían eso, es que los maestros no saben cómo reaccionar, qué herramienta utilizar. Como parte de esta intervención, yo voy a dejar algunas herramientas que los invito a que lo practiquen. Vamos avanzando. Tenemos aquí un caso concreto. Es una de las experiencias que me tocó vivir. Está alojado en esta página que ustedes después lo van a tener. Es parte de una publicación que se hizo en una intervención de escuelas de Lima Sur. Voy a dar lectura al caso. Dice, durante el cambio de hora, Jorge, estudiante de primero de secundaria, le quita el gorro a su compañero. Elio, fastidiado, porque es el ofendido, se lo pide, pero Jorge se lo coloca en su axila y luego se lo coloca en sus partes íntimas. Elio, el ofendido, muy molesto, sale del aula. Fíjense qué hace Elio, ¿ah? Pues es importante valorar su conducta porque no se le fue encima de su compañero. Sale del aula molesto y presenta su queja al auxiliar. Al recibir el reporte se le solicita que acerquen de una vez los dos. Eso es lo que yo le llamo atención inmediata, ¿no? Se inicia el diálogo, me acuerdo que estuvimos allí con María, acompañándola, y dice, te veo fastidiado, Elio. Ojo que empezó la reunión. Te veo fastidiado, Elio. Cuéntame qué pasó. Elio relata lo sucedido. Muy altivo, él y Jorge también estaban muy altivos a la defensiva. Jorge busca interrumpir, pero María cuadra, ¿no? Cada uno tendrá su turno para hablar.
y continúa con él, planteándole las preguntas. Y al llegar a la pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil para ti, Helio? Helio le responde, el gorro es un regalo de mi hermana que ha fallecido hace 2 meses. Y lo sucedido me duele mucho, porque no es cualquier objeto para mí. Mientras Helio relata esta situación, Jorge, de lo que estaba altivo, calma su mirada y baja la mirada. Yo observaba justamente esa reacción. María prosiguió con Jorge. Le plantea las preguntas. ¿De qué manera, Jorge, has afectado a Helio? Jorge mira fijamente a su compañero y le dice abiertamente, no tenía idea de lo que el gorro significaba para Helio y me siento muy mal porque le he causado un daño, una tristeza. Cuando se le preguntó, ¿qué piensas que se debe hacer para que las cosas queden bien? Jorge se acerca, le da la mano, un cariño en la espalda y le dice, disculpa, compañero. María retoma la pregunta y dice, Jorge, para restaurar el daño, ¿hay algo más que se debe hacer para que las cosas queden bien? Jorge plantea que ya había pensado en llevarse el gorro para lavarlo y entregárselo al día siguiente a su compañero. Luego de recibir la conformidad de los estudiantes, María termina la reunión expresándole, me alegra muchísimo el haberles acompañado para que ustedes arreglen este conflicto. Y me siento muy orgullosa de ver la apertura de ambos para escucharse mutuamente. Esto es una experiencia muy concreta, pero es un ejemplo de cómo se van usando de manera progresiva, ordenada las preguntas. Sin embargo, así como te pueden servir para establecer una reunión para gestionar un conflicto, te voy a dar un video para que te dé idea incluso de que estas mismas preguntas o algunas de ellas que son básicas, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Quién crees que salió afectado? ¿Qué crees que se puede hacer? Esas preguntas te pueden servir incluso para diversas circunstancias en las que te toca vivir a ti como director o como docente. Para eso, los voy a invitar a ver el siguiente video. Perdón. Con sus nombres. Gracias. Joana, despiértese. Profe, perdón por haberme quedado dormida. Me imagino que no ha dormido bien. Así es, profe. Joana, usted sabe que yo la conozco a usted desde hace 3 años, ¿verdad? La aprecio mucho y he visto cómo este año su rendimiento se ha venido abajo. A mí me gustaría mucho ayudarla, pero necesito que me cuente qué está pasando. Sí, profe, le voy a decir la verdad. Es que me estoy quedando despierta a madrugadas chateando con mis amigos. ¿Y cómo te está afectando eso? Pues me estoy quedando dormida en las clases. Nada más. No, llego tarde a la
al colegio y no traigo las tareas hechas. ¿Y a quiénes está afectando esa situación? No sé, creo que solo a mí. ¿Y a tus papás? La verdad, profe, que a mis papás no les interesa lo que yo hago. Siempre me dejan hacer lo que yo quiera. Bueno, volviendo al tema de que te estás quedando dormida en clases, ¿qué puedes hacer para cambiar esa situación? Acostarme temprano y chatear con mis amigos los fines de semana. Exactamente. ¿Se compromete a hacer esto? Sí, profe. Muy bien, Joana. Voy a hablar con la orientadora porque va a ser necesario que tus papás vengan para que conversemos con ellos acá. ¿Ok? Está bien, profe. Bueno, Joana, puede ir. Chao. Muy bien. Tal cual, ¿no? Como les comentaba, es una experiencia de repente parte del cotidiano, pero que si te das cuenta son 3 preguntas restaurativas que usó la docente, ¿no? El tipo de tono y le ayuda. Estas preguntas ayudan en algunas circunstancias para asegurar el diálogo fluido, para atender una situación que muchas veces, estoy segura, ha ocurrido y ocurre en el ámbito educativo, ¿no? Ya hemos trabajado la reunión restaurativa y les he proyectado la experiencia y el video para tener idea de cómo podemos usar las preguntas. Tienes ahí la reunión que tiene como base el uso de estas preguntas, pero hay otras estrategias que nosotros hemos sumado a la implementación de las herramientas y que estamos seguros que también a ti te van a ser muy útiles, ¿no? Y que van a servir para poner límites de manera inmediata, ¿no?, a las faltas de los acuerdos. Por ejemplo, en el caso que hemos relatado de Helio con Jorge sobre el caso del gorro, sí ameritaba que los chicos salgan, que los 2 estudiantes salgan y se aborden, porque ha sido un conflicto, ha estado un objeto de por medio, pero sin embargo hay comportamientos que son más chicos, que se dan de manera cotidiana, como por ejemplo una burla, y que eso no necesariamente vas a usar la reunión restaurativa, pero sí puedes usar otras herramientas desde el enfoque restaurativo que complementan esta mirada. Para nosotros, por ejemplo, ha sido útil el escuchar a algunos psicólogos y docentes de la de BESAR en los COAR, en donde era necesario que al momento que yo estoy dictando las clases surja la burla, el apodo, cómo le pongo límites, porque eso para que llegue a una reunión tendría que haber un conflicto, pero este tipo de conductas que son cotidianas sí altera la convivencia. Entonces, yo como maestra no puedo estar mirando a otro lado o dejándolo pasar, porque si tú escuchas a las estudiantes, ellas lo que te van a decir es que no me gusta que me llamen con ese apodo, ¿no?, que me molesta cuando alguien me dice esa broma pesada, o no me gusta que los chicos hagan chacota porque no escucho a la docente. Entonces, para ese tipo de situaciones que son más chiquitas, pero que son cotidianas, tenemos esta ruta básica que sirve justamente para poner límites al momento, ¿no? La primera, que es el símbolo de grupo, es una, ¿cómo le llamamos? Es como un cartelito, ¿no? En realidad es un símbolo
que refleja lo que el grupo ha reflexionado, de lo que ellos quieren como grupo desde el inicio del año, ¿no? Una pregunta clave para mí que siempre la recuerdo es cuando se construyen los acuerdos desde el inicio, el plantear qué acuerdos es al final, pero la carnecita está en la reflexión. Y una de las preguntas en la reflexión con los estudiantes es ¿qué actitud o cuál es el valor que más valoras tú en la convivencia? Y salen respuestas como que haya unión, que haya respeto, profesor, ¿no? Entonces, con esas reflexiones, les decimos, entonces, vamos a hacer un dibujo de lo que queremos como grupo, qué es lo que simbolizaría la idea de grupo que tienes, ¿no? De lo que tú buscas. Ese símbolo para nosotros es muy importante porque resulta como un pacto implícito, ¿no? Entonces, cuando surgen situaciones que están calentando el clima, ¿no? Una pequeña burla o esto, la idea es sacar, ¿no? Sacar el cartel y simplemente, chicos, por favor, no olviden. Entonces, actúa como disuasivo, que es para mí como un primer aviso. Porque recuerden que son adolescentes y están ganados a veces por los impulsos. Quieren todo rápido, ¿no? Si estoy con ganas de jugar, al toque lanzo la broma. Pero el recordarles esto es como decirle, ojo, tú me dijiste que lo que valoras en el grupo es la escucha activa, el silencio, la unión, etc., etc. Entonces simplemente lo pasamos, lo levantamos y decimos, chicos, por favor, recuerden. El congelado es otra estrategia que por lo rápido que es, la mayoría de tutores, docentes lo están utilizando. Y prácticamente es congelar una escena, ¿no? Ustedes ven en el cine y cuando se congela te quedas inmóvil. En este caso se supone que es un grupo que ya conoce los acuerdos, sabe el sentido, sabe el símbolo, entonces le escapa porque recuerden nuevamente, lo digo, son adolescentes y están aprendiendo. Lanza una broma pesada o lanza un insulto o una burla, ¿no? Entonces tú puedes decir, congelado, chicos. Entonces aquel que está escribiendo deja de escribir, aquel que está exponiendo deja de exponer, aquel que está mirando a otro lado va a poner atención, se congela. Y lo que se espera es que el adulto, o yo como profesora o tutora, le doy un espacio de tiempo en silencio, porque el estudiante que ha hecho eso ya sabe qué significa esta estrategia, porque lo hemos vivenciado y todos saben las herramientas que se usan. El estudiante se queda mirando de un lado, otro lado, ahí dependiendo de la personalidad del estudiante, y agacha la mirada, vuelve a mirarte y levanta la mano. Hace lo que tiene que hacer. Pedir disculpas a su compañero. Entonces, una vez que ha hecho eso, como ya todos sabemos, estrategia, yo le digo, muy bien, gracias Mauricio por tu reconocimiento. Volvemos, chicos, sigamos con la clase. Pasamos. El código de escucha, sobre el detalle y los ejemplos de estas estrategias, lo vamos a ver luego en la exposición de Jenny, que es la psicopedagoga que está a cargo en el Colegio COAR de Cajamarca, y que muy bien les va a comentar la experiencia que ha vivido para que lo tengan mucho más claro. El código de escucha es un código que se puede crear en el aula dependiendo de la iniciativa de los que van armando esta estrategia. Inicialmente
a mí me enseñaron, yo lo aprendí, mejor dicho, con el código que es levantar la mano. Es decir, ¿para qué se usa este código? Porque es común que en las aulas el profesor esté hablando con sus clases y se escucha barullo o se escucha que hablan entre ellos y poco a poco, si te das cuenta, empiezan a levantar el volumen. Entonces, antes de que lleguen a la máximo, yo simplemente levanto la mano, los chicos te van viendo, van levantando y los que están hablando también levantan y se hace silencio. Muy bien, y yo continúo. Sin necesidad de echar discursos, de gritar, de rompernos la garganta, que tanto daño les hacen a veces a las profesoras. Y los chicos se acostumbran con ese código. Puedes usar cualquier tipo de código con tal que sea consensual. La ficha de reflexión de preguntas restaurativas son ya cuando en el aula el estudiante le hiciste el congelado, se disculpó. Pasó 15 minutos, otra vez lo hizo. A la tercera vez, yo ya le digo no. Recuerden que no está permitido sacar a los estudiantes del aula, pero hay un acuerdo de grupo y yo no puedo hacer caso omiso a eso. El acuerdo es que tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos. Ya no puedo echar discurso y ellos lo saben. Simplemente le digo, Mauricio, ya sabes lo que toca, lamentablemente te voy a pedir que busques el lugar más cómodo del salón y te voy a entregar la ficha restaurativa. Esta ficha restaurativa contiene, y aquí les voy a mostrar, es la que está acá en la parte posterior derecha, donde dice, por favor, te pedimos respirar 3 veces. Luego reflexiona sobre las siguientes preguntas y responde con la mayor sinceridad. 3 preguntas nada más. ¿Qué pasó? ¿A quién o quiénes han salido afectados? ¿Qué piensas que debe pasar para que las cosas queden bien? El estudiante busca un lugar que está un poco alejado del grupo. Algunos se alejan, se concentran, otros para concentrarse se voltean de espaldas a sus compañeros, reflexionan, les tomará eso más o menos 3 minutos, llenan la fichita y luego voltean y ellos saben que tienen que permanecer ahí porque la clase está en curso. Y no pueden perderse la clase. Ellos siguen escuchando como un estudiante más, pero simbólicamente funciona como que alguien que no cumplió el acuerdo se aparta y toma distancia, como si el grupo le dijera, oye, tú nos has faltado al respeto, no estás cumpliendo el acuerdo, ¿no? Solamente que se tome su tiempo, lo responde, y esta es una hojita, una fichita, y luego antes de que terminen las clases, supongamos que estamos trabajando matemática, 2 minutos antes, yo me acerco y le digo, Mauricio, ¿todo bien? Sí, ya terminé de hacer. Muy bien. Entonces, chicos, ya saben, lo llamo Mauricio, y ahí donde está, todos voltean, le decimos, vamos a darle pase a Mauricio. Y Mauricio lo que hace, si quiere, lo dice verbalmente, o si se siente un poco incómodo, lee la ficha, ¿no? Sí, compañeros, pasó esto, y dice lo que siento mucho, que ha salido, respondiendo a las preguntas, ¿no? De manera muy breve. ¿Y qué piensas que debe hacer? O a quienes ha salido afectado, sé que les ha afectado a ustedes, compañeros, ¿no? Y lo que pienso que debo hacer es pedirles disculpas, se me fue de la mano, qué sé yo, ¿no? Yo, si veo que se ha olvidado algo, le puedo decir, Mauricio, solamente a tus compañeros les ha afectado. Entonces él me mira y puede decir, sí, tiene razón, disculpe, profesora, porque también a usted le afecté porque le suspendió su clase, ¿no? Es lo correcto, es lo que debería de decir, ¿no? Y le agradezco, gracias Mauricio, por esa experiencia. Esperamos todo el grupo que la siguiente vez estamos seguros que ya te vas a autorregular.
y se cierra la clase. Entonces no demora mucho, pero repito, ya es cuando tú has aplicado el símbolo, el código de escucha, el congelado, y si el estudiante lo repite en la tercera vez recién, ya puedes entregarle la ficha. Efectos de la experiencia: yo he utilizado esta ficha en esta escuela que les comentaba, muy difícil en la convivencia, como cualquier escuela pública de bastantes alumnos. ¿Cuál fue el efecto que yo conseguí? Es que los estudiantes se notan el efecto de pararse al frente, como cualquier persona, les cuesta. Y ese impacto es tan profundo que se van autorregulando, porque a quién le gusta pararse y dar, reconocer lo que has hecho. Entonces, en mi caso, que yo he visto, descendió, por ejemplo, ¿no? Y este estudiante ya no lo volvió a hacer, ¿no? A otro estudiante lo máximo que he aplicado ha sido 2 veces, más ya no. Pero, repito, las estrategias se usan en el marco de esta convivencia, de los principios básicos de la práctica restaurativa, y que además pueden ser principios para cualquier colegio, o sea, donde haya inclusión de los estudiantes, conversas con ellos, donde hay el fortalecimiento del colectivo, o sea, un conjunto de actividades que ayuden a que los chicos se conozcan. No es herramienta por la herramienta. Ya lo vamos a ver posteriormente. Bien, esta ruta se las quería compartir, es parte también del trabajo que venimos haciendo en el COAR. De manera personal, yo he usado esta ficha en otros proyectos y sí me ha resultado. Incluso fue una ficha que lo creamos juntos, ¿no? Después que yo terminé de estudiar, me acuerdo, el 2015, prácticas restaurativas, con Manuel Delgado, que es parte también del equipo de Jan Smith. Una de las cosas que sí hacemos cuando uno termina de estudiar prácticas es que te vas a la práctica. Lo que sí tienes que hacer es aplicar en cualquier institución. Y como parte de mi trabajo con Manuel, lo que hicimos, dada la cantidad de faltas, creamos esta ficha, ¿no? Y en la medida que ha sido validada, tú la puedes extender porque es útil, especialmente en situaciones que ya les he comentado y que son de mucha ayuda para el sector público, ¿no? Muy bien. De esto, como vuelvo a repetir, parte del ejemplo se los va a comentar Jenny, usando el código de escucha y el congelado. Nos pasamos a la última estrategia. El círculo restaurativo. La diferencia ya les expliqué, y es que es un conflicto cuando ya hace impacto en el grupo de estudiantes. Se utiliza para reparar el daño que afecta, es útil para la participación, ¿no es cierto? Es necesario que la persona que conduzca tenga una preparación básica. Esto sí quiero incidir, ¿ya? Es para los casos, es importante, a pesar de lo que yo voy a comentar ahora, sí es importante, por favor, la preparación del director con el grupo de personas que van a aplicar esto, porque si no lo manejas bien, a veces puedes desbordarse en contravenir el objetivo. Si tu el objetivo era unir al grupo, a veces cuando lo aplicas mal, puedes hacer que las relaciones se distancien en el grupo. Por eso es importante la lectura bien definida y ensayar y practicarlo en el grupo del colegio. ¿En qué casos amerita? Seguramente ustedes tienen más casos que estos, pero por ejemplo, cuando estudiantes que tienen que ponerse de acuerdo ante una actividad grupal y nunca se ponen de acuerdo. Una mala comunicación que afecta a los estudiantes, un comportamiento que está afectando a todo el grupo. De esto, un ejemplo se lo va a plantear también Jenny. Por eso ahí voy pasando rápidamente.
¿Cuáles son los criterios básicos para la gestión de un conflicto en el grupo? El buen manejo metodológico del círculo de la secuencia, el buen estado emocional. Si tienes un docente o un tutor que pierde el temperamento, es autoritario, es poco paciente, no va a poder conducir este círculo. Tener claro el objetivo, es restaurar las relaciones en un grupo. Y para eso es importante distinguir bien cuál ha sido el daño que se ha provocado. Exige una preparación previa de las personas que van a intervenir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vas a hacer un círculo, va a estar expuesto el ofensor con el grupo. Puede ser un estudiante, 2, 3, 4 ofensores. Por eso es que necesitas una reunión por separado con los ofensores, ¿no? Unos 3 días antes, 5 días antes, y una reunión, obviamente ya has recibido la demanda del grupo y sabes qué está pasando. Entonces, esa preparación es muy cuidadosa, porque lo que tienes que lograr es que el ofensor esté de acuerdo en irse a un círculo para compartir lo sucedido y reconocer. La condición es que el ofensor reconozca su responsabilidad. Un ejemplo de esto se lo van a escuchar a Jenny, que lo ha preparado para ustedes. Criterios y recomendaciones. Es importante que los chicos que participen en esto, obviamente, que ya participen del círculo proactivo, el que hice en el primer taller. Ya deben de tener experiencia de vivir qué cosa es un círculo proactivo, porque implica que conozcan cómo se sienten ellos también al compartir ante sus compañeros. Es todo un proceso. Bueno, lo más importante es considerar una felicitación después de que uno ha hecho y ha terminado el círculo, hacer la felicitación a los ofensores, porque a ellos ha sido un esfuerzo el reconocer públicamente y asumir su responsabilidad. Esto, vuelvo a repetir, Jenny se los va a relatar cuidadosamente. ¿Cuál es el tipo de diálogo que deberían de usar en este círculo los estudiantes? No es que yo los lanzo por así en una reunión de un círculo para gestionar el conflicto, no, hay una preparación. Los chicos ya deben de tener experiencia de cómo expresarse asertivamente cuando tienen que compartir algo que no comparte con sus compañeros, ¿no? Algunas diferencias. Tiene que haber pasado por lo menos un semestre de conocer si hay diferencias, cómo las expreso de manera asertiva sin hacerle sentir mal a mi compañero. Por ejemplo, si están en un círculo y alguien tiene que decir lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado de su compañero, tiene que ser proactivo, ¿no? No me gusta que me llamen con apodos y yo me llamo Manuel. Si quieren hacer bromas, que se vacilen con otras cosas, pero no con otros, ¿no? Es lo que un ofendido podría haber dicho en el grupo. Me apena mucho, no deberían colocar apodos. El grupo terminará aislándose unos de otros. Sin uso de palabras agresivas y de la manera más impersonal posible. Aquí les dejo unos ejemplos que les va a ayudar en el caso del ofensor y en el caso del ofendido. En tutoría y en comunicación, y en varios cursos se trabaja comunicación asertiva. Aquí, en este círculo, es una manera que los chicos lo pongan en práctica. Bueno, aquí es lo que quiero señalar es que para aplicar estas herramientas, especialmente la reunión restaurativa, siempre vamos a tener los criterios que seguramente ustedes ya lo conocen, de la frecuencia. Recuerdan lo que les hacía en el ejemplo del aula. Va a depender, ¿no? Si alguien lo dice en son de broma, una vez una burla, yo pongo el congelado, pero si ya lo hace 3 veces, la frecuencia es muy importante. La intensidad y la intención. Y esto ustedes ya lo pueden encontrar incluso en los materiales de gestión de la convivencia del Ministerio de Educación. ¿Qué cosa significa cada uno de estos criterios? Aquí mi intención es señalar lo siguiente, ¿no? La convivencia
no son en realidad técnicas y herramientas, ¿no? La convivencia es parte de una construcción colectiva y donde los acuerdos se viven, no solamente se quedan en la elaboración. Y por tanto, la falta de los acuerdos tiene que ser una oportunidad para reflexionar con ellos. Tú dijiste esto, pero estás haciendo esto. En los acuerdos dijimos esto, pero estás haciendo esto. Esta coherencia entre el decir y el hacer en los adolescentes se instala muy lentamente y sobre todo cuando en sus hogares no han tenido este tipo de práctica. Y para eso está la escuela, para ayudarlos en hacerles consciente esta forma de actuar. Aquí tengo yo un video de la que necesitamos, solamente para precisar, de cómo son las condiciones, cómo se viven estos principios básicos que les comentaba, y que ustedes tengan una idea de qué tenemos que alcanzar para lograr en ese mismo proceso hacer uso de herramientas como un componente más. No es que aplicando la estrategia me va a resolver el problema. Si no hay esta convivencia que viene del tipo de trato que hemos hablado hace un momento, no va a funcionar. Les voy a proyectar un video del colegio José Antonio Encina. Es un colegio particular, colegio alternativo con muchos años de experiencia, para tener idea de cómo es el tipo de diálogo y convivencia en lo cotidiano. El objetivo es que conozcamos a nuestros amigos acciónicas. También tenemos que tener una conciencia de lo que le molesta y lo que le gusta, lo que le avergüenza. Para un niño o una niña, tener la oportunidad de cada día mirar que las cosas no tienen por qué ser de una única forma, ¿no? Los problemas no tienen por qué ser resueltos de una única manera, por una única persona, sino que los planteamientos, las ideas, las salidas, las alternativas pueden ser diferentes. Empieza a desarrollar en el niño la capacidad de poder mirar que las cosas tienen diferentes salidas, que hay diferentes visiones, que hay diferentes posturas, y eso te va a permitir posteriormente poder vivir en esta diversidad, que creo que además es una urgencia que tenemos como país y como mundo. Sí es más complicado, sí reta mucho al maestro que acompaña, al adulto que acompaña a estos chicos, pero es también el poder comparar entre un niño que está enmarcado dentro de normas que le pone una institución estricta, bajo reglamentos que tiene que cumplir, a chicos que vienen, colocan sus normas, colocan sus acuerdos, y bajo esos acuerdos viven. Y es el adulto quien los ayuda a que haya un respeto entre lo que han dicho, entre lo que quieren y su práctica, ¿no? Sí, mira, si tú dices lo que sí, mis compañeros no quieren, que quieren, la escuela muchas veces piensa que lo que hace es formar ciudadanos para el futuro, ¿no? Los niños son ciudadanos ahora son capaces de poder actuar sobre su realidad, de pensar en qué caminos o estrategias pueden utilizar y poder plantear alternativas para resolverlas. Nosotros sí creemos en, más allá de, el Encinas no es un espacio donde enseñamos religión como tal, pero sí queremos personas buenas, sustentadas en valores claros, ¿no? Entonces, no es la solidaridad entendida como anda y entrega tal cosa al que no tiene, sino
yo empatizo y me responsabilizo en ayudar a esa otra persona, y es lo que muchas veces se vive en el aula, ¿no? José Antonio Encinas, las diferencias con respecto a la opinión o si no a la forma de ser, incluso diferencias físicas, en vez de generar discriminación o rechazo, nos permiten aprender a ser mejores personas, más tolerantes, y a respetar las diferencias, porque nosotros vivimos en una sociedad muy diferente en bastantes aspectos, y para poder convivir bien y para poder justamente crear una mejor sociedad es importante que haya respeto entre nosotros y tolerancia. Y acá en el JAE, a través de las actividades diarias, desde los recreos hasta las clases, aprendemos justamente eso. Queremos formar un ciudadano, ¿no? Y formar un ciudadano responsable es una persona que sabe reconocer sus errores, que sabe pedir disculpas, que sabe contar las emociones que tiene, que puede decir estoy triste, estoy molesto, ¿no? Y poder manejar esas emociones. Si él no aprende en la escuela a reconocer estas emociones que puede sentir, luego no va a poder reflexionar sobre ellas, lo va a ganar el actuar, ¿no? Hablamos también mucho en el caso del tercer ciclo, de los más grandes del colegio, tercero, cuarto y quinto, de apuntar al desarrollo de lo que es el desarrollo moral, ¿no? Y llegar a una moral autónoma, una moral capaz de actuar bajo los principios que tiene y de asumir las consecuencias de ese actuar, ¿no? Entonces, no solamente queremos chicos con un desarrollo de habilidades fuerte, sino un desarrollo moral autónomo, ¿no? Que lo permita desarrollarse en cualquier ámbito como ciudadanos responsables, ¿no? Y respetando al otro, como decía Maturana, ¿no? A tu legítimo otro, uno igual a ti con derechos y deberes, ¿no? En el Encinas, los problemas no se resuelven pegando ni gritando. Por ejemplo, si tú te chocas con alguien y él puede pensar que fue a propósito, pero él te grita, pero tú no le puedes seguir. Tú le tienes que hablar y así se entiende y se resuelve el problema. Acá la peor falta que puede existir es la agresión, tanto física como verbal. Es la peor falta. Y puede llevar incluso a una suspensión. Porque tanto se preocupa en este colegio que no ocurran esas cosas, que si ocurren es muy grave. Muy bien. Entonces, me permito terminar dando unas recomendaciones finales para implementar las herramientas restaurativas, ¿no? A la escuela pública que tenemos, aquellos que nos escuchan y que están siempre interesados en seguir mejorando, ¿no? Los invito a lanzarse, a practicar desde poco, progresivamente, el uso de estas herramientas, pero con la recomendación siguiente. Es importante reflexionar sobre los 3 principios básicos de las prácticas restaurativas y su aplicación en la institución educativa, los 3 que hemos hablado: el proceso justo, el control y el apoyo, y el capital social. Evalúense ustedes cómo están en esos aspectos. Una segunda es, habiendo reflexionado sobre eso, ponerse a planificar la tutoría para articularlo a articular enfoques en todo el equipo tutorial. No ayuda mucho si es un tutor solo que lo hace o 2. La idea es que sea una postura común y, más importante, es que sea como equipo de docentes, ¿no? Más allá de los tutores. Empezando, por supuesto, desde la claridad de los gestores quienes conducen la institución. Iniciar luego la construcción de los acuerdos de la convivencia. Yo les he dejado material, ejemplos en el primer taller de cuáles son estos puntos de reflexión básicos cuando uno construye los acuerdos. Más allá de los acuerdos hay un proceso reflexivo que es el pilar para que esto funcione.
Cuarto, aplicar el uso de esta ruta inmediata que les he dado, porque sé y tengo conocimiento que los directores que participan aquí es porque mucho malestar existe sobre aquellos faltas chiquitas pero cotidianas que se dan dentro del aula. Por eso les traje esta ruta pequeña que les he mandado, les he compartido, perdón, y que puede ayudarles a de repente iniciar como primera intervención y luego ya iniciar el uso de la reunión restaurativa, que estoy segurísima les va a ayudar. Si a las escuelas donde intervenimos, en las escuelas públicas, les ayudó muchísimo, estoy segura que también a ustedes les va a ayudar. Bien, yo me quedo aquí. Esto es simplemente para notar que estos niveles de confianza en el grupo y la claridad de los acuerdos son dos pilares que ustedes lo tienen la posibilidad de implementarlo a través de estas estrategias que hemos conversado hoy día. No me queda más que agradecerles la disposición que siempre tienen. Los animo a aplicar estas innovaciones y le voy a dar pase a Jenny para compartir justamente la experiencia del colegio del COAR de Cajamarca, que muy bien vienen haciendo sus prácticas. Gracias, Julia. Bien, muchas gracias, Ofelia, por compartir con el público conectado a esa transmisión herramientas tan valiosas dentro del enfoque restaurativo y que hemos podido observar a través de la explicación de las reuniones restaurativas, entre otras herramientas que los directivos y docentes podrán implementar en sus instituciones educativas. Les comento también que es necesario que registren su asistencia para poder enviarles el material que han compartido hoy los expositores, así como también otra información importante que la DIF siempre prepara para ustedes. Y antes de pasar al segundo bloque, quiero saludar a los directivos, docentes y personal de las instituciones educativas en general que participan de esta transmisión y pertenecen a las regiones de Piura, Tumbes, Cusco, Lima y La Libertad. Gracias a quienes ya están también completando la asistencia. El enlace está anclado en los comentarios de esta transmisión y asimismo en la parte final podrán completar una encuesta de satisfacción que nos servirá para recoger sus principales aportes. Ahora quisiera invitar a Jenny Campos, coordinadora psicopedagógica del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca, para que comparta con nosotros su experiencia de estrategias para mejora de la convivencia entre estudiantes. Adelante, Jenny. Muy buenas tardes, muchas gracias, Julia. Muy buenas tardes a los directivos, a los docentes que nos acompañan en esta transmisión. Yo feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes experiencias exitosas, las cuales ya lo vamos aplicando en nuestro COAR Cajamarca, mismas que se han descrito teóricamente, muy bien descritas por Ofelia anteriormente, como ya lo escucharon, y ahora vamos a ver conmigo el tema práctico ya. ¿Cómo es que vamos a la práctica en la institución, ¿no? A veces cuando vemos la teoría, lo leemos, nos resulta un poco tal vez complejo, pero cuando ya vamos a la práctica, entonces entendemos y vemos que realmente funciona, ¿no? En un inicio nosotros nos empapamos teóricamente, pero cuando ya lo aplicamos en la práctica con nuestros estudiantes, observamos los resultados y realmente tenemos, pues, ¿no?, esa convivencia sana, esa convivencia armoniosa en nuestros chicos. Que justamente en esta etapa de la adolescencia, pues, y el convivir con otros adolescentes resulta todo un reto para los profesionales que estamos involucrados en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Por el simple hecho de coexistir en un sistema, estamos ya expuestos a de repente una mala comunicación, a una gestión de los conflictos, los cuales a veces nos vemos limitados y decimos, ¿de ahora qué hacemos con estos chicos? ¿Cómo lo abordamos? Y a veces nos vemos limitados. Frente a ello, pues vamos a compartirles estas experiencias, ¿no? Y que tal vez les puedan ayudar a ustedes a gestionar mucho mejor la convivencia en sus diversas instituciones educativas. Bien, entonces iniciamos ya con las experiencias. Vamos a hablar acerca de la primera experiencia exitosa, que es la reunión restaurativa.
Bien, en cuanto a ello, a ver, vamos a la siguiente, por favor, la diapositiva. Ahí está, la estrategia de reunión restaurativa. Vamos a ver el caso de la situación presentada, ¿no? A ver, vamos a leer. Mi compañera Laura ha cogido mis cosas, colores, hojas bond, sin mi autorización. En un primer momento le pregunté si había visto mis cosas y me respondió que no, pero yo sé que ella las tiene. Incluso lo ha sacado los rótulos de mis colores para no darme cuenta. Dicha situación me genera incomodidad y quisiera que por favor hable con ella para solucionar esta situación. Aunque a mí ya me da vergüenza, dice, acercarme, porque hace como si no pasara nada. Bien, esta es una situación de dos compañeras en las cuales una de ellas pues ha cogido los colores y las hojas bond de la otra compañera. Y a pesar de que se le ha acercado, le ha preguntado por sus cosas, ha habido una negativa por parte de la otra compañera. Es así que acude al área de psicopedagogía, en este caso con mi persona, para poder ayudarla a ella, ¿no? A través de una reunión restaurativa y que pueda solucionarse esta dificultad. Bien, vamos viendo cómo es que pasamos a la acción, porque ya tenemos la situación. Vamos a la siguiente para ver la acción que se realiza frente a esta situación con la compañera, ¿no? Vamos viendo entonces cómo es que nosotros procedemos para poder abordar esta situación. En el paso 1, en un primer momento, vamos a llamar a la estudiante. A la estudiante, en este caso, Laura, ¿no? Que es la compañera que ha cogido los materiales de su compañera Juanita. Entonces, llamamos a Laura, como primera medida, vamos a llamar a Laura para preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? De forma individual. Entonces, llamamos primero a la compañera que ha cogido las cosas y justamente, pues, la compañerita nos dice que sí efectivamente ha cogido los colores y las hojas de su compañera. Y que en un inicio ella mencionaba que no quería apropiarse de esos materiales. Sin embargo, cuando ya su otra compañerita le pregunta, ¿no? Si lo había visto, ella utiliza la mentira de decir, no, no las he visto. Entonces, ahí es donde ella dice, yo ya no sé cómo decirle a mi compañera que yo sí cogí sus cosas, pero yo pensaba devolverlas, ¿no? Entonces, primeramente dijo la mentira y ahora están en esta situación. Bien, pasamos a la siguiente, por favor, Claudia, ¿me apoyas ahí? Ahí pueden visualizar todos en esa situación, ¿no? Entonces, se comunica al estudiante, ¿no? Una vez que la compañerita acepta su responsabilidad, en este caso que ha sustraído las cosas de su compañera, que ella quiere, ¿no? Se le propone hacer una reunión restaurativa y ella dice, sí, yo quisiera también que usted me ayude para poder explicarle el motivo del por qué yo cogí esos materiales sin su autorización. Entonces, se pacta una reunión restaurativa, ¿bien? Se ve el tema de sus horarios para que no tengan interferencia ni Juanita ni Laura y poder conversar las dos. Entonces, ambas aceptan la reunión y, bueno, en el desarrollo de la sesión vamos a dar paso ahí a las preguntas que nos hacía las interrogantes Ofelia, ¿no? Ahí había interrogantes. Entonces, ahora esas interrogantes nosotros lo ponemos en práctica y le preguntamos a la estudiante, ¿no? A la ofendida en primer lugar para poder escucharla. ¿Qué pasó? ¿No? Y es ahí donde la compañerita pues menciona el relato que dijo inicialmente, que su compañera Juanita había sustraído sus colores y sus hojas bond. Incluso los colores aquí en el COAR los rotulamos, ¿no? Para que todos tengan su nombrecito en cada material. Entonces mencionaba que lo había sacado, ese rótulo que decía Juanita lo había sacado, ¿no? ¿Qué fue lo que pensaste al ver lo que había pasado? Se le pregunta al ofendido. Entonces Juanita responde, pensé que si me acerco y le pregunto por mis cosas, tal vez me devuelva. Pero no, me dijo que no lo había visto mis cosas. Luego se le pregunta, ¿qué impacto ha tenido este incidente en ti y en otras personas? Juanita responde, me genera mucha incomodidad y molestia, ¿no? La molestia estaba presente, el enojo, porque considero que debió pedirme si necesitaba y no coger sin mi autorización. Entonces es ahí donde nosotros identificamos que obviamente la señorita está molesta, está incómoda frente a esa situación, ¿no? Vemos el nivel emocional también,
cómo es que este nivel emocional impacta y genera un alejamiento y la convivencia pues se altera. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Le preguntamos y ella responde, lo más difícil ha sido observar que utiliza mis cosas en delante de mí y hace como si nada pasara, ¿no? Entonces ella dice, yo me siento mal, incómoda y encima lo utiliza delante de mí y ella como si yo no me diera cuenta. Entonces eso dice que ha sido lo más difícil para ella. ¿Qué piensas que tiene que suceder para que las cosas queden bien, ¿no? Se le pregunta al estudiante. Entonces el estudiante dice, devolverme mis cosas y pedirme disculpas, porque no me parece justo. Además, que se comprometa a no coger mis pertenencias y tampoco las de mis compañeros. Entonces, ahí es donde nosotros ya vamos orientando y dirigiendo la reunión para que ella también genere propuestas en las cuales cómo tú vas a solucionar este conflicto, cómo crees que se puede solucionar esta dificultad. Entonces ella va proponiendo, nosotros no le vamos diciendo que haga, que tienes que pedir disculpa, que tienes que devolver, no, sino que nosotros vamos preguntando y ellos mismos a través de la reflexión van identificando qué es lo que se puede hacer, ¿no? Esto les ayuda a ellos a generar esa habilidad que es la resolución de conflictos. Entonces, esto le va a ayudar en una próxima situación tal vez. Bien, esas son las preguntas en cuanto para el ofendido, ¿no? Y se brinda un espacio evitando las interrupciones entre los estudiantes. Esto es muy importante, estimados maestros, maestras que nos escuchan el día de hoy, poder darles su espacio a que puedan expresarse libremente y que se sientan escuchadas sin interrupciones. Si observamos que de repente el ofensor quiere intervenir y quiere interrumpir el relato, pues le damos un alto y le decimos, necesitamos escucharnos primero, ¿no? Entonces vamos regulando esas situaciones. ¿Para qué? Para que ambos tengan la oportunidad de escucharse y expresarse libremente. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Ahora vamos con el ofensor, en este caso Laura, ¿no? Luego de escuchar al estudiante ofendida, se pide al estudiante ofensora su perspectiva de la situación a través de las siguientes preguntas. Y acá es donde vamos a preguntarle al ofensor también. Una vez que el ofensor ha estado atenta, escuchando a su compañerita, ahora le toca a ella su turno, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿qué es lo que pasó? Y ella nos dice, he cogido las cosas de mi compañera porque a mí se me habían acabado mis hojas de colores y tampoco tenía colores, o sea, las pinturitas. Así que las cogí y pensaba devolvérselas, pero cuando me pregunté, dije que no las había visto y ya después no sabía cómo decirle que sí eran sus cosas. No quise quedarme con sus cosas, pero yo ya había mentido, dice, ¿no? Entonces, ella menciona la situación. Luego le preguntamos, ¿en qué estabas pensando cuando sucedió dicho evento? Lo que dice, ¿no? Pensaba en culminar mi trabajo y que saliera bonito. Y como vi que ella tenía las hojas, las cogí. O sea, estaba pensando en ella, en satisfacer su necesidad, que era culminar su trabajo y presentar una actividad. ¿Qué has pensado desde ese incidente? Al darle la oportunidad que el estudiante verbalice lo que estaba pensando, es como que es darse cuenta, sí pues, yo solo he pensado en mí, no he pensado en que la compañera se pudo haber visto afectada. Es como que hacer un insight, un darse cuenta, ¿no? A través de las preguntas que nosotros planteamos. ¿Qué has pensado desde ese incidente? Ella dice, no me he sentido bien, porque yo quería decirle que son de ella y devolverlos, pero temo a que me pueda juzgar o que se moleste conmigo, ¿no? Puede que ella siente temor de que la compañera le pueda decir, pues tú eres una persona que sustrae las cosas, o le puede juzgar. Entonces, por ese temor, ella refiere que ya prefirió quedarse con las cosas en lugar de devolvérselas. ¿Quién ha sido afectado? Se le dice, ¿no? Y es ahí donde ella dice, yo sé que mi compañera se ha visto afectada porque me miraba y sentía su enojo. Además, creo que le ha comentado a una amiga porque también me miraba. Entonces, es ahí donde la estudiante ya no solo queda en el hecho de que yo cogí tus cosas y después te voy a devolver, sino que ya va a un tema ya de metacognición, de decir, sí, pues ella se ha visto afectada, en lugar de poder haberle hecho algo mejor, ¿no? Entonces, se ha visto afectada.
¿Qué piensas que debes hacer para que las cosas queden mejor? Y esta pregunta es clave, como lo mencionaba Ofelia, porque le das la oportunidad de que ella haga su medida socioeducativa, de que ella misma diga, yo quiero pedirle unas sinceras disculpas por haber actuado así. Me siento muy mal porque se me escapó de las manos. No debí mentir, ¿no? Entonces ella misma es la que reflexiona y lo evoca. Se brinda un espacio también evitando las interrupciones para escucharse, ¿no? Entonces, importante siempre la escucha activa y la comunicación asertiva, como lo mencionaba Ofelia. Bien, luego que tenemos el siguiente paso, una vez que ya el ofendido y el ofensor han explicado las dos situaciones en las que se encuentran, pasamos al siguiente paso. Bien, a ver si me ayudas con la diapositiva, por favor. Y en este caso, vamos a ver que la tercera medida es el compromiso, porque cada reunión tiene que aterrizar en compromisos, ¿no? Cada reunión nosotros tenemos que ir aterrizándolo en compromisos. Claudia, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos viendo cuál es tu compromiso. Después de escucharse ambos, van a hacer el compromiso. Y el ofendido dice, ¿no? Porque obviamente su compañerita le está pidiendo disculpas. La ofendida dice, acepto las disculpas de mi compañera y me comprometo a darle otra oportunidad sin juzgarla, porque entiendo que la situación se le salió de las manos y todos merecemos una segunda oportunidad. Eso es lo que dice la ofendida, ¿no? La ofendida acepta las disculpas. Ahora, vamos al compromiso del ofensor. El ofensor refiere lo siguiente. Me comprometo a no volver a coger las cosas de mi compañera ni de nadie del aula. Me comprometo a pedir prestado si en caso necesitara algo para evitar situaciones como estas. Entonces el ofensor ya se está comprometiendo a hacer dos acciones, que serían las medidas pues socioeducativas en las cuales ella va a incidir. Seguidamente de ello, no solo es que ya hacemos la reunión y hacen sus compromisos, no, nosotros como profesionales hacemos el seguimiento. ¿Y el seguimiento en qué consiste? En que durante esa semana después vamos a llamarles de forma individual a las estudiantes para ver cómo se están cumpliendo esos compromisos que ambas establecieron en dicha reunión, para ver si es que hay algo que mejorar o si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Bien? Luego el seguimiento se hace después de 15 días y finalmente al mes se les pregunta cómo va, ¿no? Entonces, para ver si es que efectivamente se cumplió con esa situación. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado esperado con esta estrategia de reunión restaurativa? Restablecer la comunicación asertiva entre los estudiantes, evitando el distanciamiento, ¿no? Porque a veces el hecho de no escucharse, pues genera especulaciones y no se escuchan realmente lo que estaba pasando. Entonces, la comunicación asertiva, pues, va a ayudar a que ellos realmente expliquen lo que estaba sucediendo. Y evitar el distanciamiento, porque a veces dices, yo contigo ya no me junto porque me hiciste tal cosa. Entonces, no queremos que eso suceda, sino que al contrario, ¿no? Darles una oportunidad para darse cuenta que todos cometemos algún error, pero que estamos también inmersos a poder restablecer esa convivencia con nuestras acciones y cumpliendo nuestros compromisos. Bien, eso en cuanto a la reunión restaurativa. Ahora vamos a ver un caso, siguiente por favor Claudia, vamos a ver un caso de círculo de diálogo para reparar el daño en un grupo, ¿no? Este círculo de diálogo lo utilizamos bastante cuando hay una situación en la cual un grupo se ve afectado. Y ustedes pueden visualizar ahí en la lámina que los chicos están pues cómodos, están en un grupito reunidos con la psicóloga, quien va a ir dirigiendo y pauteando. En este caso se les pide que el profesional quien dirige este círculo de diálogo ya tenga experiencia al menos previo en el círculo proactivo, ¿no? Para saber cómo dirigirlo y llegar a un buen cauce, evitando así contraindicaciones tal vez. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla y qué caso está. Situación presentada. Un grupo de estudiantes mujeres acuden a psicopedagogía y refieren: mi compañero Dylan mira animes en su computadora con connotación sexual. Esos animes son los dibujos coreanos, chinos, son mangas, películas, ¿no? De connotación sexual, y nos sentimos incómodas porque se sienta delante de nosotros y nosotras observamos todos, o sea, este estudiante se sienta delante de ellas.
A veces lo hace tapándose con su casaca, o sea, escucha estos animes tapándose con la casaca, pero ellos logran escuchar los sonidos, los ruidos que son muy perturbadores y no nos gustan. En realidad a todos nos incomoda, pero hay algunos compañeros varones que se acercan y miran también, porque él les invita a ver. Entonces, esta es la situación que ya no solo afecta a uno o dos, sino que ya está afectando a un grupo. Y justamente es ahí donde entra a tallar el círculo para reparar el daño en un grupo. Siguiente, por favor, Claudia. Vamos a ver cómo es que nosotros intervenimos en esta situación. En primer lugar, también llamamos al estudiante ofensor de forma individual para saber nosotros qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, el primer paso es que se llama para conversar al estudiante. El estudiante reconoce que sí, efectivamente está viendo esos animes, esos dibujos. Y con esta información, pues, le decimos si es que nos permite hacer un círculo de diálogo porque esta acción está generando incomodidad en el grupo, para que se puedan escuchar entre los compañeros y también para que le puedan escuchar a él por qué es lo que hace eso, ¿no? Entonces el compañero nos dice que sí, que está bien, que él está dispuesto a hablar con sus compañeros frente a esta acción. Una vez que se obtiene ya esta autorización, procedemos a hacer el círculo. Ojo, es importante siempre pedir autorización para no exponer o ridiculizar a nuestro estudiante, ¿no? Que por muy de repente la conducta inadecuada que esté haciendo no es objeto de ser ridiculizado o juzgado frente a los demás. Entonces, cuando hay esa autorización, el estudiante es consciente y sabe que vamos a hacer un círculo y que él está ahí, va a estar también presente dentro de ese círculo, ¿sí? Entonces la psicóloga abre el círculo con declaraciones afectivas, ¿no? Diciendo, me siento muy emocionada para dar inicio a nuestro círculo de diálogo. Menciona que este círculo de diálogo tiene como objetivo escucharnos, fortalecer las relaciones y por ende fomentar también el colectivo como grupo. Se menciona que hay una incomodidad en el aula, ¿no? Luego mencionamos la incomodidad del aula, mencionamos la situación que está pasando y por ende es importante hacer un círculo de diálogo para que todos escuchen y todos tengan las mismas oportunidades para poder expresarse. Entonces lo dirigimos al estudiante ofensor, el cual pues inicia este círculo y emite una declaración inicial diciendo, efectivamente, yo soy el responsable de esta situación, que el día de hoy vamos a hablar y estoy dispuesto a escuchar a los compañeros. Dicho esto, pasamos a las siguientes acciones. Claudia, por favor. Vamos viendo en las siguientes acciones, vamos viendo las preguntas y aquí vamos a trabajar dos preguntas importantes. Recordemos que a diferencia del círculo proactivo, que es de forma secuencial, en este círculo no es secuencial y por lo general siempre iniciamos por la parte ofendida, ¿no? Entonces preguntamos a los ofendidas, en este caso el grupo de compañeras que vino a ponernos al tanto de esta situación. ¿De qué manera está afectando el comportamiento de Dylan? Entonces ahí una compañera mencionaba, este comportamiento no me parece porque me causa mucha incomodidad, no me gusta escuchar esos ruidos, los sonidos, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ustedes? La otra pregunta es, ¿qué es lo más difícil para ustedes? Algunos compañeritos decían, me cuesta concentrarme porque a veces está delante de mí con la computadora y bueno, el ruido, por más que me pongo los audífonos, igual la visión, observo esas cosas y no me gusta, no me deja concentrarme. Algunos mencionaban esas cosas, ¿no? Entonces, estas dos preguntas se hace a todo el grupo. Luego de escucharnos todo el grupo, pasamos a la siguiente acción, que es el siguiente paso. La psicóloga luego plantea la tercera pregunta, ¿no? Que es para los ofendidos también. ¿Qué crees que se debe hacer para que las cosas queden bien? Esta pregunta es fundamental, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a que el mismo estudiante diga sus formas de regular, sus formas de solucionar. Entonces ahí uno decía que ya no vea este contenido, que se ponga los audífonos, que evite estar haciendo de repente ingresando a estas páginas. Entonces, iban cada uno expresando y mencionando, ¿no? Luego de escucharlos,
la psicóloga o el profesional que está dirigiendo el círculo le pregunta al ofensor, ¿qué estabas pensando cuando esto ocurrió? Entonces eso le ayuda a que el ofensor se dé cuenta de que tal vez solo pensaba en satisfacer esa situación que estaba presentando y no pensó en los demás del grupo, ¿no? ¿Qué crees que se debe hacer para que las cosas queden bien? Y en este caso surge, por lo general, es donde el estudiante hace el insight y dice, pues no, para que esto quede bien, para que las cosas estén bien, yo voy a evitar hacer este uso de este contenido, voy a evitar colocar el volumen, entonces él mismo promueve la estrategia. Luego, tomamos nota, el profesional que va conduciendo va tomando nota de lo que ofendidos como ofensor van proponiendo, lo va tomando en nota, para que luego, pues, dé la retroalimentación. ¿Bien? Luego que sigue ya el tema de los compromisos. Siguiente, por favor, Claudia. Una vez que ya se lograron escuchar, el profesional felicita y resalta la valentía de este estudiante para reconocer públicamente que ha estado faltando a su grupo, ¿no? Entonces se felicita al estudiante por encarar estos hechos y querer solucionarlos. A lo que el estudiante dice, ¿no? Miss, sí es verdad que veo animes, pero no sabía que les causaba malestar a mis compañeras. Ahora ya lo sé y voy a evitar mirar esta clase de contenido, porque también entiendo que no me está haciendo bien. Cada vez quiero ver más, estar ahí pendiente y me desespero por mirar este contenido. Entonces él mismo ya reconocía que también no le hacía, pues, no le generaba bienestar estar pegado viendo estos animes, ¿no? Entonces, seguidamente, luego de reconocer ya los compromisos tanto del ofensor, de los ofendidos, se cierra el círculo, el profesional, o en este caso la psicóloga, cierra el círculo mencionando que se va a hacer seguimiento, ¿no? El seguimiento para que ellos puedan ver los cambios, si realmente este compañero cumple y hace el compromiso. Entonces, es importante el seguimiento también. Y con ellos se coordina. La próxima semana que tenemos tutoría o de acá en 15 días vamos a preguntar y vamos a hacer otro círculo para ver cómo se encuentran. Bien, entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los resultados esperados? Que todos se sientan escuchados expresando sus ideas, sentimientos y preocupaciones, tener la confianza para hablar y sentirse seguros al no ser criticados, ¿no? Evitamos la crítica. Fortalecen los lazos de amistad, identificando la problemática y brindando alternativas de solución. No solo se quedan en identificar el problema, sino que también identificamos las soluciones frente a esta dificultad. Y es ahí donde vamos fortaleciendo esas habilidades socioemocionales en nuestros jóvenes, ¿bien? Eso en cuanto al círculo para reparar el daño en grupo. Ahora vamos con la siguiente estrategia, por favor, Claudia, ¿me ayudas? Que es el código de escucha. Y esta es una estrategia la cual nosotros lo hemos institucionalizado aquí ya en el COAR, ¿no? Y ya desde el director hasta el personal de repente de seguridad, todos lo realizamos. Y este es el caso que sucedió. En una reunión institucional se encuentra el director general explicando las actividades de integración que se desarrollará al finalizar el trimestre, porque siempre al finalizar el trimestre nosotros hacemos una actividad de integración con todos los chicos. De pronto un grupo de docentes se distrae conversando y generando bullicio e interrumpiendo la reunión. Entonces siempre se genera, ¿no?, ese bullicio, ese cuchicheo y a veces ya es un ruido que en lugar de decir silencio, cállese, nosotros levantamos la mano derecha, el director en este caso guarda silencio y levanta la mano derecha. O sea, de que está hablando con el micrófono, deja de hablar, guarda silencio, levanta la mano derecha, el resto del personal realizan la misma acción en un efecto multiplicador, todos levantamos la mano derecha, y los docentes observados se percatan, pues, no de la acción, los que están conversando, se percatan que todos están levantando la mano y ellos saben que cuando uno levanta la mano es código de escucha. ¿Eso qué quiere decir? Que no están prestando atención. Entonces, inmediatamente, pues, guardan silencio, el director agradece y continúa la reunión sin emitir juicios o críticas hacia ese personal, sino que continúa, ¿no? Entonces,
Entonces eso nos ayuda mucho para poder mantener a nuestro público, a nuestros estudiantes, a que puedan estar concentrados y que si en algún momento ya se escapa de las manos ese ruido, lo podemos controlar. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado de esta estrategia? Se fortalece la escucha activa y el respeto a la persona que se encuentra frente a la reunión, ¿no? Porque cuando uno está enfrente hay que guardar respeto. Se desarrolla un código institucional para guardar silencio sin gritar o realizar discursos morales, ¿no? No gritamos, no hacemos ruido, simplemente nos callamos y los demás, pues, una vez que se callan también, continuamos con lo que estábamos haciendo. Entonces, eso es el código de escucha. Luego también dijimos la estrategia del congelado. Entonces, en esa estrategia del congelado nosotros lo aplicamos también en aula, muy frecuentemente, ¿no? Y en esta situación específica surgió en un aula de 5º grado, donde se encuentran en la clase de matemática. El docente invita a un estudiante a desarrollar un ejercicio en la pizarra. El estudiante no logra completar el ejercicio. Sin embargo, otro compañero hace un comentario. Mi hermanita de 5 años lo resolvería más rápido. Entonces, ese comentario lo hizo fuerte, ¿no? Entonces, sí se escuchó por el grupo. En ese momento, el docente detiene la clase y hace silencio. Entonces, como ya los chicos manejan congelado, entonces el docente deja de hacer lo que estaba haciendo, todos se quedan congelados, los estudiantes siguen el comportamiento, deteniendo las actividades, si es que estaban haciendo algo, dejan de hacer, se quedan como congelados, ¿no? Entonces, el docente permanece así hasta que todos se queden congelados y se espera que el estudiante responsable del suceso se levante y pida disculpas al grupo por la falta. Entonces, este estudiante reflexiona, ve que hay silencio, entonces se pone de pie, pide disculpas al compañero y a la clase, porque no solo ha sido afectado el compañero, sino también toda la clase, y el docente agradece, gracias, continuamos con la clase. Sin emitir ningún juicio, sin criticar, sin hacer las correcciones, no, simplemente agradece y se continúa con la clase. ¿Cuál es el resultado esperado? Se fortalece la escucha activa y el respeto a la persona que se encuentra desarrollando su sesión en este caso, que es el docente y también el estudiante. Se desarrolla un código institucional para guardar el silencio sin gritar y ridiculizar con los discursos morales, ¿no? No nos detenemos a ver lo que hiciste, por qué lo hiciste o juzgar. Simplemente se utiliza estas dos estrategias para regular la convivencia en el aula frente a distractores, ¿sí? Eso en cuanto a las estrategias que hemos tenido a bien el día de hoy compartir los estimados directivos, estimados docentes. Lo mismo pueden hacer en sus instituciones educativas. Yo sé que con mucho esfuerzo, dedicación y mucha paciencia, implementarlas va a dar muy buenos resultados. Les decimos porque nosotros lo aplicamos y nos funciona. Al inicio no era fácil, no fue una tarea fácil, nos ha costado intento tras intento, pero en la perseverancia está el logro de. Entonces yo les invito a que puedan ustedes involucrarse en estas actividades, estrategias, y van a ver que poco a poco van a encontrar los frutos de estas estrategias. Agradezco mucho a la participación del día de hoy, espero que les sirva a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por compartir con casos muy puntuales situaciones desafiantes que tuvieron en la institución educativa y cómo gracias a las reuniones restaurativas y otras estrategias han obtenido resultados favorables para la convivencia de los estudiantes. Felicitamos el gran trabajo realizado junto a su comunidad educativa. Ahora los invito a que puedan llenar la encuesta de satisfacción anclada en los comentarios de esta transmisión y les agradecemos a todos los que se han conectado a este webinar, así como también a quienes han participado activamente en los bloques desarrollados. Finalmente, a nombre de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, quiero recordarles que este webinar quedará grabado en el Facebook de Perú Educa, así como en el Facebook del Ministerio de Educación. Así también la grabación de este video estará alojada en el portal de directivos en la dirección Recursos de Gestión y la subsección Eventos Virtuales para fortalecer el liderazgo directivo, donde también podrán acceder al material compartido.
Espero tengan una excelente semana y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Perú Educa. Ministerio de Educación.